Buenos días, nos da mucho gusto tenerlos de asistentes al foro eSource Network del mes de agosto. En esta sesión nos acompaña Kaspersky y me da mucho gusto poder presentar a Daniela Álvarez de Lugo. Ella es gerente general de Kaspersky para la región norte de Latinoamérica, y también nos acompaña Jaime Berditevich. Espero que no lo haya pronunciado tan mal. Él es gerente general de Kaspersky México. Bienvenidos, Daniela y Jaime. Nos da muchísimo gusto tenerlos de invitados con este tema tan interesante de la ciberseguridad en tiempos de pandemia y cómo también siempre procurar tener estas medidas dentro de nuestras organizaciones. Efraín, es un gusto. No, es un gusto a ustedes. Gracias por el espacio. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hablar de lo que hacemos y de lo que es el entorno de la seguridad, creo que me acompaña Jaime en esto, lo agradecemos muchísimo. Así que es un placer para mí estar acá. Y hola, buen día a todos. Gracias, Efraín, y gracias a la audiencia por permitirnos comunicar un mensaje a ustedes y compartirles un poco de nuestra experiencia. Seguro va a ser una experiencia muy valiosa y que vamos a tener insights para aplicar en nuestro día a día dentro de nuestras organizaciones. Pues lo que vamos a platicar el día de hoy, primero nos van a dar Daniela y Jaime una perspectiva de qué es Kaspersky y cómo se ha vuelto un aliado en la ciberseguridad de usuarios y de organizaciones. Después platicaremos del contexto del momento actual, luego el comportamiento de los ataques en los protocolos de escritorio remoto, luego transformación digital en las organizaciones y ataques de ciberseguridad, ¿no? O sea, cómo se relacionan estos factores. Por supuesto, tenemos que hablar de efectos financieros relacionados con la ciberseguridad, cuál es el panorama que existe actualmente en Latinoamérica y temas alentadores, ¿no? Cómo vamos a asegurar el futuro del trabajo, y nos van a compartir unas conclusiones que van a ser de mucha ayuda en nuestro día a día. Daniela, platícanos por favor un poco, ponnos en contexto acerca de Kaspersky. Te cuento, Efraín, Kaspersky es una empresa de investigación y desarrollo, así nacimos, que tiene 24 años en el mercado. Estamos legalmente registrados en el Reino Unido. Es una empresa que tiene presencia en 200 países, es decir, hay algún colaborador de Kaspersky de alguna forma en 200 países y tenemos 35 oficinas en 31 países alrededor del mundo. Esto es un poco para hablar de la globalidad de la empresa, es decir, tenemos la fortuna de investigar y desarrollar con gente en 200 partes del mundo. ¿Qué nos da eso? Una amplitud en lo que nosotros investigamos y desarrollamos. En Kaspersky somos cerca de 4.400 empleados a hoy en día, y lo más interesante que tengo para contarte de esta cantidad de empleados es que 1/3 de la plantilla de empleados de Kaspersky se dedican 100% a la investigación y al desarrollo. Entonces, cuando muchas veces nos preguntan ¿qué hace Kaspersky para siempre estar adelante? ¿Qué hace para identificar tanto? ¿Qué haces para prevenir tanto? O a lo mejor a veces para predecir. Es eso, el secreto está en eso, en que tenemos 1/3 de nuestra base de empleados está siempre persiguiendo cosas y desarrollando soluciones para atacar esas cosas o para prevenir o para limpiar o para remediar. Entonces, esto es una situación generalmente que se ve en el ámbito de seguridad, es atípico, porque en la mayoría de las veces investigación y desarrollo no supera a la fuerza de ventas. En este caso es absoluto. Aquí no hay cómo negociarlo. A veces nosotros decimos, ay, queremos hacer tal evento, y si se está desarrollando alguna solución nueva, nos dicen, no hay espacio, estamos desarrollando. Entonces, eso es una de las grandes fortalezas. Protegemos hoy a 400 millones de usuarios y 270.000 son usuarios corporativos de todos los tamaños. Esto nos da un contexto de
que las soluciones que ustedes ponen en el mercado traen detrás el frontline de la investigación. Entonces, suena muy interesante. Desconocía que de esta manera era la estructura interna, pero el peso que mencionaste sobre investigación y desarrollo, creo que suena a una gran fortaleza de ustedes. Sí, nosotros dentro de casa decimos que somos una empresa de ingenieros que empezó a expandir esta solución cuando el que estaba a cargo de la seguridad de una microempresa, porque empezamos pequeñitos, empezó a regar, a hacer boca a boca con sus pares ingenieros, ¿sí? Si nosotros fuéramos una empresa pensada 100% en mercadeo, te garantizo que no nos llamaríamos Kaspersky, que es un nombre bastante complejo de pronunciar, tanto como el de Jaime, Sí, un poco. de pronunciar. Entonces es lindo porque Kaspersky desarrolló este motor de búsqueda de malware y por ahí empezamos a crecer. Eugene Kaspersky, siendo becario en una empresa, pues encontró un día, como cualquiera de nosotros, le llegó un malware a su equipo y como cualquiera de nosotros esa noche se fue a dormir, matemático, especialista en cifrado que es, y desarrolló un motor de búsqueda para limpiar su máquina y de los compañeros. De ahí nace Kaspersky. Entonces, partiendo del punto que somos de ingenieros, no puede ser de otra forma que estemos como a la vanguardia siempre de la investigación y la detección. Muchas gracias, Dani, por darnos este contexto. Y Jaime, por favor, platícanos un poco, sitúanos en el momento actual, cómo la dinámica de trabajo en las organizaciones se ha relacionado con los riesgos que enfrentamos todos los usuarios en la ciberseguridad actualmente. Bueno, creo que el mensaje más importante es que esta situación de la pandemia, y es donde me voy a situar, nos trajo un beneficio increíble, aceleró la transformación digital. Con esto, muchos de los procesos que se hablaba que a futuro tuvieron que suceder, ¿no? O sea, sin tener ninguna preparación previa, sin estar listos para esto, tuvimos que transportarnos la mayoría de la gente a trabajar desde nuestras casas, los niños a estudiar desde la casa. Entonces, esto forzó que se hicieran muchos cambios. Del otro lado, lo que sucedió es que 3 de 4 empleados de las empresas, sin importar el tamaño de esta, nunca fueron preparados para este cambio, ¿no? Entonces, nunca se hizo conciencia de lo que tenía que ser la ciberseguridad, de cómo íbamos a tener los implementos en nuestras casas. O sea, si estoy trabajando con un equipo de la oficina, cómo está configurado, y en ese caso, muchas veces es el esquema más seguro, que no es completamente si nuestro ruteador o módem estaba configurado, si teníamos las medidas de seguridad. Entonces, este cambio nos forzó a hacer muchos cambios que nunca planeamos. En muchos casos estamos trabajando en la casa desde un equipo personal donde posiblemente en algún momento la persona, el adulto, lo voy a decir así, usa el equipo para trabajar o hacer algunas interacciones, pero cuando el niño tenía que entrar a las clases lo utilizaba, y si en la tarde se juntaban en un mundo social se hacía lo mismo. Entonces, esto de entrada genera un riesgo enorme porque estás usando un equipo no para un uso dedicado y lo vuelve muy peligroso, ¿no? Nadie de nosotros teníamos esa conciencia de si tengo mi modem configurado, si tengo una llave, si la red donde me conecto normalmente, si es la mía, bueno, a lo mejor tengo una seguridad, si estoy colgado de una pública, el riesgo que implica. Entonces, aquí quiero hacer un mensaje súper importante, y estuve pensando mucho tiempo cómo plantearlo, pero creo que la manera más fácil de hablar de la ciberseguridad es: la ciberseguridad no es un destino, no es donde se acaba nada, sino la seguridad es un camino el que hay que ir recorriendo todo el tiempo de la mano con nosotros, ¿no? Y ciberseguridad no solo se refiere al ámbito laboral o empresarial, sino está en nuestras vidas, ¿no? Y uno de los temas importantes que los invito a reconsiderar es: cuando hablamos de un punto de acceso, no es solo la computadora donde estamos trabajando, puede ser la tableta donde también se bajan juegos, se bajan 1000 cosas. Y algo que muchos ni siquiera traemos en el radar es la parte de
de los celulares, ¿no? O sea, cada vez se vuelve mucho más riesgoso toda la información que tenemos en el celular. O sea, tenemos de entrada nuestra identidad personal, tenemos la parte de acceso a sistemas financieros, tenemos nuestra vida en todas las fotos. Entonces, consideren que un dispositivo de acceso no solo es una computadora, sino son todos los implementos con los que podemos accesar, y en muchos casos, muchos de nosotros hacemos muchas cosas del trabajo desde el teléfono mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, nos fuimos a las casas y esto aumentó el riesgo enormemente. Déjame agregar algo ahí, Jaime, que me pasa muchísimo. Y me dicen, bueno, pero ¿qué puedo tener yo? ¿Qué tan importante puedo ser yo para que vengan a querer robarme a mí? Puede que haya un punto ahí que me parece que vale muchísimo la pena aclarar. En el mundo de la seguridad, cuando esto empezó hace mucho tiempo, y Eugene hablaba de la ciberguerra y todo lo demás, y decían que estaba un poquito loco previendo el futuro, la gente sí habían ataques dirigidos a empresas grandes, digamos, ¿no? Pero con esta venida de la pandemia se han acentuado más las formas de llegar a esta empresa grande, y cuando ven que no la pueden vulnerar directamente, buscan vulnerar a ese empleado que no tiene conciencia de seguridad porque no está en su core de negocio saber de seguridad, y buscan llegar. Entonces, nosotros le tenemos un término a esto, es que cuando no puedes vulnerar al grande, vulneras al más pequeño. Y es por eso que todas estas políticas de seguridad y este esfuerzo de entender que somos la entrada, la puerta, digamos, pequeña a la empresa grande, es la base para asumir la responsabilidad de resguardo de la información que tenemos en nuestras manos. Y solo complementando esto, o sea, nosotros somos una empresa, pero la ciberdelincuencia es otra industria y ellos buscan hacer negocio de alguna manera. Entonces, para dejar un ejemplo claro, y debe haber sucedido en toda la región latinoamericana, cuando resulta que se metieron al teléfono de no sé qué celebridad y la chantajean para no publicar sus fotos, bueno, ese es el tipo de ataques que busca esta gente. La gente busca hacer no solo mal, sino hacer dinero con esto. Entonces, partamos de esto, y esto creo que a lo que nos lleva el comentario de Dani es: todos somos vulnerables y tenemos que tener cuidado con esto. Nosotros, por la información que manejamos de negocio, pero los niños de no ser atacados o de que no nos roben la identidad. Entonces, hay que empaparnos un poco más del tema y ser conscientes de esto, que todos somos vulnerables. Claro. Y con esto que comentan, uno como ciberataque, usuario... perdóname, Efren, disculpa un segundo, uno más. El ciberataque es tan o más rentable que el comercio ilícito de sustancias. Oh. Con esto que nos comentan, nos sitúa a los usuarios en algunas ocasiones como el medio para llegar a un fin que podría ser una organización donde trabajemos, ¿no? Entonces, accesar o vulnerar las medidas de ciberseguridad a través de los usuarios. De hecho, el eslabón más delgado de la cadena, sí. Somos los usuarios, ¿no? Sí, somos los usuarios, aquellas personas que no están acostumbradas, y lo decía yo hace unos segundos, en el que no es tu responsabilidad, porque tú dices, bueno, el que está encargado de la administración de la consola de seguridad, o el que está vinculado a riesgos, o el que tiene que tener al día el tema de backups, tiene sin duda alguna conocimientos básicos de seguridad, pero la persona que a lo mejor trabaja en mercadeo, que trabaja en servicio al cliente, o que está en ventas, no tiene por qué saber de eso. Y resulta que en la cadena de seguridad el eslabón más delgado es definitivamente el usuario que no tiene conocimientos básicos de seguridad. Y es responsabilidad de las empresas. Cuando nosotros hablábamos de todo el tema de habilitar la transformación digital, uno de los puntos que tocábamos era cómo vas a enseñarle a estas personas a ser responsables o incluso a entender, porque no necesariamente tienen que volverse expertos para nada, pero sí entender por qué el administrador de la red te manda a cambiar la clave. ¿Por qué te pide que sea una clave larga? ¿Por qué te pide que tenga números, letras y caracteres especiales? Y no es sino cómo hacerle al atacante la tarea un poquito menos compleja. No es que el administrador no nos quiera o nos cae mal,
y entonces nos quiere hacer parar nuestro trabajo del día a día poniendo una clave que no nos podemos ni acordar. Yo lo sufro, o sea, a mí me cuesta un montón cada vez que tengo que cambiar claves, pero lo concientizo y sé que es mi responsabilidad. Estas personas que tuvieron que migrar al ámbito del trabajo remoto no tenían ni idea, ya costaba implementar estas políticas estando dentro de las premisas de la empresa. Cuando entonces los atacantes se dan cuenta de que las empresas tienen a la gente trabajando desde la computadora de sus hijos, de una computadora que no cumple las políticas, en cuando empezamos a ver cómo se aumentan los ataques de fuerza bruta. Los números, Jaime acaba de estar en una presentación súper interesante en donde nos dicen cuántos millones de ataques estamos teniendo ahora o cuántos archivos maliciosos estamos pudiendo identificar, porque precisamente somos el vector más fácil de entrada a las corporaciones grandes. Verdi, si les quieres contar de los números que acabas de ver. Entonces, voy a tomar la línea y voy a apoyarme con el slide que tiene Efren para luego entrar a eso. O sea, en general, vale. En lo que fue 2020 hubo un incremento de 242% en ataques de fuerza bruta. ¿A qué se refiere esto? Es que de alguna manera el ciberdelincuente está tratando de accesar los sistemas con algún algoritmo que prueba usuarios y passwords hasta que entra. Esto está generado porque saben que la gente está trabajando de una forma remota, estamos todos conectados. Hay también muchos protocolos de escritorio remoto que inclusive se generaron esquemas de phishing. Phishing es una manera de tratar de robar la identidad, donde te decían, oye, esto es una manera para accesar más fácil el acceso a la empresa, pero esto puede ser, iba a haber una junta de Zoom o iba a haber algo y la gente entraba. Es más, pasó en las escuelas, o sea, en muchas de las escuelas, y yo recientemente tuve una junta con la escuela y nunca pudimos entrar porque lo subieron la seguridad al máximo, porque de repente estaban en una clase y aparecía algo que no tenía que estar o alguien que no tenía que estar, ¿no? Pero una parte interesante, y lo que mencionaba Dani hace un momento, es, en lo que va del año ha habido 434 millones de intentos de phishing. Y un mensaje importante aquí es, como les dijimos, esto es una industria, no es gente que está jugando en su casa a ver cómo le afecta a alguien. Entonces, 434 intentos de robar la identidad de alguien. De ahí por qué tengo que usar claves distintas en cada aplicación, los usuarios, cambiarlos cada cierto tiempo y algunas otras cosas, ¿no? Sobre los sistemas que monitorea Kaspersky, la mitad del correo que circuló por redes fue spam. En esos correos que se monitorearon, 184 millones de attachments se detectaron tratando de infiltrar la seguridad de la gente, ¿no? Entonces, nada más, en 2020 el nivel de phishing, que es la manera de intentar robar la identidad de alguien, se aumentó. Y entonces me voy a regresar al tema y vamos a hacer mucho énfasis en esto, que no importa el tamaño del usuario, ni siquiera voy a hablar de la empresa, se vuelve importante la capacidad y entender esto. O sea, si me dicen, y además es mucho sentido común, ¿no? O sea, ten acceso a una televisión que te cuesta 100 pesos, eso es un gancho y quieren que entres a alguna liga. Oye, te llega nunca has pedido nada por DHL recientemente, pero oye, dale seguimiento a esto y lo abres, te están enganchando. Entonces, esa es una manera. Pero por otro lado, va a haber tratar de robar tu identidad para entrar a tus cuentas de banco. Les tengo una noticia terrible a todos. Y a nosotros que lo oímos todos los días y nos están alimentando con esto, nos quita el sueño. Ahora lo que tratan de hacer es robar la identidad de tu teléfono, llevarse la identidad de tu SIM, y una vez que hacen eso, si yo puedo clonar tu SIM, ya no te necesito, amigo. O sea, yo soy tú, tengo tu número de SIM, tu identidad, puedo entrar a tu banco, todas las aplicaciones que yo genere a partir de eso, me las puedo llevar. Entonces hay que ser súper conscientes de esto. Y una noticia, y por ahí vamos a regresar al tema, es que como seguimos en este ambiente, cada vez va a aumentar el riesgo de que sucedan cosas en el trabajo remoto, en la presencia remota, no solo trabajo, escuela, reuniones sociales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de esto y conciencia. Y aquí voy a aprovechar para hacer comercial. Kaspersky, uno de los servicios que brinda, es la parte de capacitación en ciberseguridad, y esta capacitación es agnóstica. O sea, no importa la solución que ustedes tengan, nosotros tenemos diferentes plataformas de capacitación sobre ciberseguridad que no hablan de producto, sino como decía
como decía Dani, o sea, ¿por qué tengo que cambiar el password? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Qué tengo que ver en un correo? ¿Cómo valido el usuario cuando escribo? Entonces, tenemos desde el nivel, ahora sí, del usuario final hasta directivos, ¿no? Donde se analiza la parte de la importancia de esfuerzo. Se hace un ejercicio de esfuerzo, recursos, tiempos y cómo los administro. Porque una de las cosas que puede tener mucho impacto también es esto, si logran penetrar alguna de nuestras, no solo es el costo financiero y lo vamos a hablar adelante, sino el reputacional, ¿no? O sea, y puede ser a través a nivel empresarial o a nivel personal. O sea, a mí no me gustaría que estuvieran dando vueltas por ahí fotos mías en bikini, ¿no? Entonces tengamos cuidado con estas cosas. Pero además, esto que nombras, Jaime, he pensado en facilitar un poco la vida, porque estos cursos de los que le hablas, Jaime, tienen, por supuesto, son de distintos niveles y distintas necesidades en temas de seguridad, pero los más básicos, el usuario, este usuario al que yo defiendo con mi corazón, que no tiene por qué saber temas de seguridad, aprende por experiencia. Entonces son interacciones muy cortas, ¿no? Y hago esta salvedad porque la gente dice, ¿por qué quiero tomar un curso más en pandemia? ¿Por qué quisiera estar yo pegada a un curso 45 minutos online? No, son módulos muy cortos en donde la persona aprende por experiencia y va garantizando que ese conocimiento se queda adentro y no es como next check. Y con esto creo que el hacer conciencia que somos blanco potencial de este tipo de eventos. Cuando Jaime mencionaste que no es que alguien esté jugando en su casa para tratar de hacer, digamos, una travesura, sino que hay todo toda una intención financiera y económica de hacerse de recursos a través del mal uso de estos mecanismos, te da un panorama de que hay un drive muy fuerte ahí para que alguien pueda vulnerarnos, ¿no? A nosotros como usuarios o a nuestras organizaciones. Y lo que dice Daniela de la parte de capacitación y de conocimiento, creo que con estas pequeñas acciones que nos van a estar compartiendo es al menos un primer paso para volvernos más conscientes y estar más preparados. Y bueno, si ustedes también tienen esa solución de capacitación, seguramente será de mucho interés para la audiencia. Sobre el estudio que nos platicabas, Jaime, del malware, además de las recomendaciones de ser muy cuidadoso con el phishing, ¿qué otras cosas podrías recomendar a la audiencia para estar muy alerta? Mira, yo creo que lo principal, y aquí no hay one size fits all, o sea, independientemente del tamaño de empresa, lo que hay que hacer es empezar a generar una conciencia de que esto nos va a suceder a todos. O sea, hay dos tipos de usuarios, los que ya fueron atacados y los que van a ser, no hay de otros. Y podríamos decir los que van a volver a ser, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tener la conciencia de que esto va a suceder, ver cuáles son los riesgos que esto implica, o sea, cuáles son las vulnerabilidades que tenemos y en base a eso acercarse a algún proveedor de ciberseguridad que nos ayude a hacer un traje a la medida, ¿no? O sea, seamos conscientes que nuevamente esta transformación digital trae muchos cambios buenos y volteamos y le decimos, Alexa, sirve el desayuno, calienta, el refrigerador ya se conecta al supermercado y puede hacer el pedido, pero eso también estamos abriendo la puerta a nuestras casas a todo el mundo, ¿no? O el Internet of Things, que es otra de las cosas donde está trabajando Kaspersky. Entonces, toda la cosa ya tiene sensores, bueno, pero todo eso también es vulnerable. Entonces, tenemos que tener bien claro cuál es el tipo de riesgo que corremos según la situación y cómo lo controlamos, ¿no? O sea, ¿cuántos casos no hubo de esos monitores de bebé que de repente le hablaban al niño y la mamá se quedaba paralizada porque alguien estaba entrando al dispositivo? Entonces, siendo bien claros, tenemos que ser conscientes cuál es el riesgo que tenemos, cómo podemos protegernos, cuál es el impacto que nos puede generar, no solo económico, también reputacional, y qué acciones tomamos para protegernos en esto, ¿no? Entonces, yo partiría de ahí, o sea, hay que ser conscientes de que esto nos va a suceder a todos y por eso lo decía antes, este es un camino a recorrer, no es un destino, o sea, no es ya compré la solución
que alguien me ofreció, que me dijo que le traje a la medida y eso resuelve. Y voy a tomar esto que estás presentando ahora. O sea, una empresa pyme, un ataque típico tiene un impacto de $100,000, ¿no? O sea, si me atacan, no solo es el impacto que puede tener, y si nunca me preparé, o sea, yo no tengo un respaldo de mis soluciones, si me ransomwarearon, o sea, me secuestraron mi información y nunca hice un plan, no tuve yo la planeación de hacer respaldos, de tener la información protegida, bueno, pues entonces no solo es lo que me cuesta restablecer los sistemas, etcétera, sino es la reputación. O sea, ¿quién de nosotros volvería a comprar, y no voy a decir ningún nombre para no comprometerme, en una tienda que sabes que la hackearon, que la tomaron y que se llevaron todos los datos de usuarios, números de tarjeta, nombres, direcciones? Jamás en tu vida te vuelves a parar ahí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y en las grandes empresas pueden ser cientos de miles de dólares el impacto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y aquí hay un punto, yo quiero quotear a un cliente muy querido que dice que al evaluar la inversión en seguridad, uno tiene que plantearse en la posición de que la factura siempre se paga. La factura de la seguridad siempre se paga. Ahora, uno decide si se la pagas al bueno o se la pagas al malo. Entonces, esto va un poco amarrado en que a lo mejor las inversiones suenan muy altas y no las ve tan necesarias, pero cuando tienes un impacto en tu reputación, estás pagando mucho más de a lo mejor la inversión que ibas a tener para la protección de ese entorno. Entonces, a quienes están teniendo en sus manos la inversión, plantéense siempre que la factura de seguridad siempre se paga. La decisión es a quién, si al bueno o al malo. Correcto. También me imagino que si alguna vez son vulnerados tus sistemas, lo que esto provoca dentro de la empresa en el sentimiento de la sensación de como si hubieran entrado a tu casa, ¿no? O sea, cuando, afortunadamente jamás me ha sucedido, pero sí a personas cercanas que cuando han sufrido alguna intromisión dentro de sus hogares, te queda ese sentimiento, esa intranquilidad, no te sientes a gusto, te sientes inseguro. Ha de ser lo mismo si vulneran los sistemas de seguridad de tus organizaciones. Yo creo que incluso es aún peor, porque si al menos infelizmente entraron en tu casa, pues lo que había ahí era absolutamente tuyo. Pero si a través de tu puerta entraron a la base de datos de clientes, digamos, de una compañía aseguradora, el sentimiento de haber expuesto a mucha más gente que no es tu familia inmediata, mira, tiene que ser una situación súper compleja. Por eso es que insistimos siempre, la empresa tiene que asegurarse de que aquel vector débil sabe al menos qué hacer frente a la invitación de ven a ver nuestras fotos en Cancún. ¿Tú fuiste a Cancún? No, entonces no hay fotos tuyas en Cancún. Y es un poco actuar con lógica, que parece muy, muy, muy sencillo, pero a la gente se le termina olvidando. O sea, una persona a la que yo quiero muchísimo, me acuerdo que hace muchos años me llamaba y me decía, Dani, me quieren mandar $1.000.000. No te quieren mandar $1.000.000, quieren robarte los poquitos dólares que tienes tú. Y es un poco pensar con malicia, y a lo mejor asumimos que parece muy lógico, pero no todo el mundo está expuesto a esto todo el tiempo. No todo el mundo sabe que al hacer un clic, uno está abriendo un mundo de posibilidades, entregando incluso el control de tu máquina para que la acepten y no verla más. Y si la información es solamente tuya, pues vaya y venga, yo tengo respaldo y a lo mejor lo que perdí no era mucho, pero cuando expones a los demás, ya es una situación que escala muy, muy, muy rápido. Y solo complementando lo que dice Dani y lo que dijiste, Fren, o sea, si desafortunadamente entran a tu casa, entran, van a agarrar lo que puedan y se van a ir y se acabó. Tú llegas, cambias las cerraduras y santa solución. En la parte de la ciberseguridad puede ser peor. Puede ser que alguien, o sea, finalmente esta es una industria. Yo seduzco a alguien por medio de dinero, de lo que sea, abro la puerta, me quedo una llave de tu casa, estoy el tiempo que necesite, voy sacando información, voy entendiendo, voy llegando a donde necesito. O sea, puede estar latente en cualquiera de nuestras redes algún
alguna situación de ciberseguridad, un malware, algún archivo, estoy robando información y ya cuando sea el momento, entonces sí te digo, ya aquí estoy, está tu información encriptada o tengo esta información. Y uno de los secretos importantes también ahí es, como decía Dani, mejor paga la factura antes en estar protegido porque después te va a costar. Si te entra el pánico y no tenías un plan, la gente no supo qué hacer, te van a decir, ok, pagas porque te dan la clave. Si te la dan, good luck, pero luego te van a regresar y te van a decir, oye, pero esto lo voy a hacer público, entonces se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces no es así de que se apagó la luz y se resolvió el problema, sino es todas las implicaciones que tiene y no es un juego trivial, ¿no? Y de hecho, aprovecho para mencionar que en el mundo de la industria pasa lo mismo, ¿no? Acaba de pasar con el pipe de Estados Unidos que paró medio país porque no había suministro de energía. Y en el mundo tecnológico de infraestructura industrial también está sucediendo porque todo se está subiendo al Internet y ahí hay riesgo. Entonces en la casa tenemos riesgo, en la industria tenemos riesgo, la parte de los drones que son muy lindos, pero en cuántos lugares no se estaban tirando bombas con eso. En México estaba sucediendo. Entonces son tipos de soluciones donde estamos trabajando también como compañía para resolver esos problemas, ¿no? Y nada más haciendo aquí un comercial, o sea, en el lado de Kaspersky tenemos soluciones no enfocadas a la problemática del cliente, sino a la madurez del cliente. O sea, podemos resolver un problema de ciberseguridad desde una empresa pequeña que no tiene alguien dedicado a esto y cómo la acompañamos y le ayudamos a que los procesos sean automatizados, hasta grandes soluciones donde se tienen equipos, el equipo rojo y el equipo azul que todo el tiempo están probando diferentes cuestiones de ciberseguridad y podemos acompañarlos, ¿no? Entonces, no solo tenemos soluciones puntuales para algo, sino también tenemos soluciones agnósticas para ayudar a los clientes en algunos otros esquemas que se requiera. Creo que el que se ha pensado dependiendo del perfil del cliente te sitúa en caminos que puedes recorrer, ¿no? Y no el gran camino, la carta a Santa Claus que necesitas muchísimos recursos para poder cumplirlo, sino que cada cliente puede empezar a tomar ciertas medidas de acuerdo a su perfil. Es correcto. Ahora, platícanos un poco, porque a nuestra audiencia, que tenemos audiencia de Latinoamérica, sitúennos, por favor, en el contexto de cómo se ha desarrollado la relación entre el aumento de usuarios que se conectan diariamente, muchos de ellos para teletrabajo, y las cuestiones de ciberseguridad. Hay una buena noticia. Dale, Dani. Hay una buena noticia que viene la pandemia. Las empresas están finalmente entendiendo aquello de la inversión en seguridad y hay voluntad, evaluamos que hay voluntad para generar presupuestos para adquirir seguridad, depende de la necesidad de cada una de las empresas. Eso es una buena noticia. Porque las pymes en un momento pensaban lo que yo te decía antes, porque yo, ¿qué información puedo tener yo? Yo facturo X cantidad de dólares, eso es una factura muy pequeña. Hoy por hoy, las empresas y las pymes, las empresas grandes que ya lo tenían contemplado, están acelerando un poco los temas de predicción, más no de remediación y protección, sino ya están invirtiendo más en cómo predecir lo que puede venir. Y eso lo hacen comprando inteligencia, alimentando los SOCs, teniendo correlacionadores que tengan más fuentes para poder comparar de dónde vienen los ataques y qué tipos son. Y las chiquitas que están encontrando hoy soluciones hechas a su medida en donde dicen, bueno, yo te puedo poner en la nube y te puedo proteger esa nube para que tengas la protección del endpoint y tengas también la protección de tu correo electrónico y no tercerices en un 100% todo lo que tú tienes que resguardar. Entonces, esa era una situación que no estábamos viendo nosotros antes en las pymes y que hoy por hoy lo entienden. Entonces, sí, 2 de cada 3 ataques son contra empresas, pero ya al menos el 50% de las pymes, y hablo por Colombia, Jaime, no sé si tienes el número de México, expresaron en uno de nuestros últimos investigaciones que estaban dispuestos a invertir en el ámbito de la seguridad. Creo que el número se estandariza para la región, pero solo para que se den una idea, el año pasado hubo, o sea, el número de ataques que hubo en la región fue
Brasil tuvo 373 millones. Segundo lugar, México con 98 millones. Tercer lugar, Colombia con 91 millones de ataques. Y eso es que apenas nos estamos moviendo. Entonces, nuevamente aquí hagamos conciencia de que esto no se va a acabar, que si regresamos a la casa, que no va a ser en un día, no se va a resolver. Y tenemos que ser muy conscientes. De la casa no hemos salido, Jaimito. De la casa. Digo, a la oficina, perdón. Hablaba yo con un periodista ayer que me preguntaba un poco sobre el tema de la educación a distancia, y la educación a distancia definitivamente vino para quedarse. Yo creo que la virtualidad también. Hay un montón de cosas que esto, la computadora y la red, nos permite ahorrarnos en tiempo, así que lo que hay es que adaptarnos y predecir un poco lo que va a venir y dar un pasito hacia adelante para estar protegidos, porque la virtualidad vino para quedarse. Y solo una cosa, y va de la mano de esto, o sea, hay por ella un concepto nuevo que se llama espérame, déjame acordarme. O sea, que ya estamos saturados. No me acuerdo exactamente el nombre ahorita, me voy a acordar, pero ya estamos saturados y no es yo, es todos, ¿no? O sea, si estamos desde la casa se hace muy monótono el día, entonces somos mucho más vulnerables porque ya entra un correo, lo pasas rápido porque ya leíste 318,000, porque estás en una llamada y vas a entrar a la siguiente. Entonces, esta saturación nos hace mucho más vulnerables a todos porque estamos menos alertas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de hacernos conscientes de que esto existe, de que nos afecta a todos y que nos puede afectar, ¿no? Y seguramente esto no se va a acabar. Algunas recomendaciones que podemos hacer en la parte del teletrabajo. Bueno, uno, hay que identificar los riesgos, ¿no? Por ahí mi conciencia me está diciendo que esto se llama infodemia, ¿no? O sea, ya estamos la saturación. Wow. Y entonces tengamos cuidado con esto, ¿no? Ya es un concepto que se maneja por todos lados, ¿no? O sea, en una charla con una de las universidades importantes de México, lo que nos decían es que los maestros, el día que regresen a la escuela, y en muchos casos, en el caso de Kaspersky México, la mitad del personal no nos conocemos cara a cara, ¿no? Las escuelas dicen los maestros, yo conozco el logo de Volkswagen, de Mercedes, de Sabritas, pero no conozco al alumno. Entonces, si llego yo a la escuela y se cruza conmigo y me dice por nombre, no voy a saber quién es, ¿no? Entonces, esto también nos está haciendo comportarnos de diferente manera, ¿no? Pero lo que iba es, ¿cómo podemos fortalecer nuestra situación estando en casa? Uno, como ya habíamos dicho, ser conscientes de los riesgos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que estamos asumiendo? Siguiente es tener actualizados todos nuestros implementos que se puedan conectar, ¿no? O sea, es la tableta, el teléfono, la computadora, el módem, todas las aplicaciones. ¿Y por qué? Porque normalmente nos da mucha flojera que va a tener 3 horas sentados bajando actualizaciones, en especial si nunca lo hemos hecho. Esas son las puertas que le abrimos a la ciberdelincuencia, ¿no? O sea, lo que están buscando ellos es por dónde puedo entrar en tu máquina y hacerte algún daño. Entonces, tengamos cuidado con eso. Lo recomendable es tener un respaldo, o sea, y todos asumimos, bueno, es la compu de la casa o la tableta y nunca va a pasar nada bueno. O sea, una de mis hobbies es la fotografía y he escuchado gente que dice que dejan una cámara olvidada y dice, bueno, te doy los cables, los manuales, la garantía, dame mi tarjeta, ¿no? O sea, todo lo que vale la información que tenemos ahí, imagínense en una empresa y en una empresa donde tengo datos de clientes, que cuánto cuesta una base de datos en el mercado, entonces vale la pena respaldar por lo menos la información crítica. Crucial, tenemos que capacitar a los empleados. ¿Y a qué me refiero? O sea, yo pongo un ejemplo que nos suceda todos los días. O sea, fuimos ayer a una fiesta y traíamos en el llavero el USB, me pasan una canción y mañana la voy a poner en la oficina y estás abriendo la puerta al fin del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, por último, hay que buscar una solución que nos proteja, o sea, recurramos a la marca que prefiramos, o sea, sabemos que todos van a ir por Kaspersky, pero hay otros, entonces vengan con nosotros, díganos cuáles son los riesgos que ven o los ayudamos en esa asesoría y ahí podemos ver qué es lo que necesitan y acompañarlos en el viaje, ¿no? Entonces, esos serían los 5 pasos que yo recomendaría para que la gente se proteja. Y yo quiero agregar, Jaime, que da para enloquecer, da para tener paranoias, da para perder un poco la tranquilidad, pero hay al menos en Kaspersky 4.400 personas construyendo un futuro más seguro. O sea, y eso somos en una sola fábrica. Yo les garantizo que mi competencia, que además es gran competencia, también buscan eso. Entonces sí,
uno se tiene que preocupar, pero más que preocuparse es ocuparse. Mientras tengas herramientas que te faciliten la vida y mientras puedas sospechar un poquito, tampoco volverte loco sospechando, pues ya tienes dos grandes pasos dados, ¿no? Sospechen, pero no pierdan el sueño. Apóyense en tecnologías que les hacen la vida más sencilla. Tenemos aquí algunas preguntas. Le menciono a la audiencia que nos pueden escribir en el chat para que Dani y para que Jaime contesten y den recomendaciones, den estrategias de algún tema que ustedes quieran consultar. Jaime, nos preguntan sobre la parte de tener el respaldo, si incluso teniéndolo resguardado en la nube se necesitaría un respaldo. Me imagino que de información o bases de datos. Este centro Gold me encanta. Y te voy a decir por qué. Por ahí hay un tabú de que cuando subo algo a la nube, como está cerca de Dios allá, ya no hay ningún riesgo. Les tengo una terrible noticia. Lean las letras chiquitas de lo que hablan los proveedores de servicios en la nube. O sea, el proveedor de servicios en la nube, ya sea IaaS, que es infraestructura como servicio, o PaaS, plataforma como servicio, es en un workspace que traen la aplicación. Ellos van a responder por la disponibilidad de lo que te están ofreciendo. Los datos y tus aplicativos que tú subes siguen siendo responsabilidad tuya. De hecho, ya sea que lo tengas en la nube o en algún dispositivo NASA o algo, es nuestra responsabilidad asegurarnos que cuando estoy moviendo los datos de mi equipo al equipo donde quiero guardar la información, no hay nada ahí. Nosotros tenemos alguna solución que hace eso, pero, o sea, si no sabes si está limpia la casa, si alguien más tiene llaves de tu casa, entonces no confíes nada más en eso, ¿no? Porque puede ser que lo que esté subiendo ya esté contaminado. Entonces, o sea, si está seguro, sí, pero como yo les digo, o sea, que esté algo en la nube no garantiza que está exento de riesgos, ¿no? Muchas gracias. Dani, nos preguntan si tuvieras que priorizar, ¿cuál sería la primera iniciativa a tomar en cuestión de ciberseguridad para una empresa? Yo haría la protección del endpoint, la de los empleados, y después me iría a tener información de inteligencia que me ayudara a predefinir algunas reglas que me permitieran identificar por adelantado cosas que me pueden pasar. Pero digo la protección del endpoint porque es un paso que te va a ayudar muchísimo. La concientización al empleado está cabeza con cabeza ahí. Sí, y solo complementando, si tus empleados o si el usuario no es consciente del riesgo, de nada te sirve tener eso, porque lo más fácil es lo apago porque me estaba saliendo una ventanita que no sé qué, o voy a entrar a una página porque tengo que hacer algo. Entonces, es muy importante, ¿no? O sea, partamos de que si no somos conscientes de que esto existe y hay un riesgo ahí, estamos en un problema, ¿no? Entonces, sí hay que empezar por proteger, como dice Dani, pero la gente tenemos que ser conscientes de esto al grado de que te vuelves loco, ¿no? O sea, les voy a dar un ejemplo de un loco que están viendo en la cámara. Mi hija estuvo de viaje y me dice, pa, necesito un número de tarjeta para comprar no sé qué. Le di unos dígitos por WhatsApp, le mandé un correo y los otros se los di por teléfono. ¿Por teléfono? Y luego le dije, y se autodestruirá en 15 segundos, ¿eh? Porque te vas volviendo muy consciente del riesgo que esto implica. Entonces, digo, prefiero que digan que estoy loco a que digan, a este le pelaron no sé cuánto dinero de su cuenta, ¿no? Todavía hay aerolíneas que te piden el número de tu tarjeta de crédito para completar un pago. En ese momento, dejo de volar ahí. No hay forma. Sí, muy cierto. Oiga, relacionado con la capacitación, la capacitación debe ser técnica, nos preguntan si es una capacitación técnica. No es técnica. Hay varias. O sea, sí hay, obviamente, pero eso ya es orientado a producto, pero básicamente lo que nosotros llamamos awareness, que es concientización, de lo que habla es qué es la ciberseguridad, cuáles son los riesgos. De hecho, así como nosotros usamos inteligencia artificial, y es lo que decía Dani, para reforzar, te estoy dando un mensaje, y si no lo captaste, ¿cómo te lo refuerzo la siguiente vez que entres? Del otro lado hacen exactamente lo mismo, usan inteligencia artificial y usan ingeniería social. Entonces, ahorita si les llegan mensajes,
de la vacunación de COVID, de que salió la nueva vacuna de COVID o la pastilla que la masticas y te salva la vida, o lo que está pasando en Medio Oriente. Bueno, eso es lo que está buscando el ciberdelincuente. ¿Cómo te engancho con algo de actualidad que sé que te voy a agarrar? Las Olimpiadas, para por ahí entrar, ¿no? Entonces, esa es la importancia. O sea, no hablamos de producto, sino hablamos de riesgos y cómo atenuarlos, ¿no? O sea, o sea, sí hay cursos de producto técnico ya cuando entras, pero la otra parte es el riesgo que implica, cómo lo manejo, o sea, esa solución que de repente vimos que dijeron, le cayó algo y apagaron las máquinas, eso ya no nos sirvió de nada, ¿no? La apagaste, si había algo en los logs, si había algo en el caché que podíamos monitorear y hacer ciberseguridad forense, ya no vamos a poder, ¿no? Porque se apagó. Entonces, realmente ahí sí, según lo que decíamos, según la madurez de la empresa y las necesidades, los podemos acompañar, inclusive a crear esos planes. Inclusive parte de esta capacitación es cómo voy a reaccionar cuando pase algo, ¿no? O sea, no queremos que salga la señora corriendo del departamento porque entraron a su casa diciendo me robaron, porque entonces se va a crear un pánico o se va a ir al traste la reputación de la empresa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que se revisan, y el otro es lo que decía Dani, el juego de recursos, tiempo, esfuerzo, cómo lo manejo, y entonces pago la factura antes al bueno o la pago cuando ya me dañaron. Jaime te contaba, diría yo, de la capacitación que es más digerible para todo el mundo, que es cómo preparo a este empleado que no es experto en seguridad en reconocer ciertas cosas, cómo actuar y cómo prevenir. Y luego también hay capacitaciones que son completamente agnósticas al producto, en donde, por ejemplo, si es una empresa de mediano tamaño o de gran tamaño, tiene un equipo dedicado a seguridad, entonces los enseñamos a cómo hacer análisis de malware, cómo hacer ingeniería inversa, cómo trabajar con las reglas Yara, cómo hacer los principales pasos para hacer una respuesta a incidentes, y ese tipo de cursos, que es un poco más complejo, bastante más complejo, se le puede ofrecer a estas empresas que tienen personal dedicado para el tema de seguridad. ¿Y eso qué les permite? Inmediatez, saber qué hacer, no depender al 100% de un proveedor que venga a hacer una total respuesta a incidentes, sino ya tú sabes cómo recolectar las muestras, qué hacer con las muestras, o cómo analizar ese malware que recibiste, por ejemplo. Entonces son como dos extremos, y hay para todos en este in-between. Qué interesante esto que nos comentan. Por ejemplo, nosotros hemos participado en algunos proyectos para desarrollar algunos sistemas de gestión de la información, y en algunos de esos criterios se tiene que desarrollar un plan de acción ante incidentes o ante desastres, así se le llama. Y una parte muy importante es que cada quien sepa qué hacer cuando se presentan X o Y situaciones. Entonces, lo que nos comentas, Dani y Jaime, sobre ¿qué sucede si yo soy el blanco de un ataque de ciberseguridad? Saber qué hacer, como de instancia, igual hablarle al experto de la empresa o tener un protocolo de actuación, seguramente nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza en un evento de esta naturaleza. Exactamente, o sea, es una analogía con un DRP, o sea, te vamos a ayudar a armar un plan de qué hacer, cómo actuar, quién tiene que hacer, dónde están las llaves, quién tiene el martillito para romper el cristal, si apagas, si prendes, si le dices a todo el mundo quién se tiene que enterar, quién va a ser comunicado hacia afuera si eres una empresa enorme, etcétera, ¿no? O sea, imagínate, no es mucho el caso en México que la medicina esté tan regulada, o sea, la regla de información, sabemos cómo se usa, pero imagínate la información de todos los pacientes en un hospital que esté distribuida por todo el mundo, ¿no? Sí. Claro. Por supuesto. ¿Alguna idea final con el que quieran dejar a la audiencia sobre recomendaciones? Digo, ya ahorita han mencionado muchísimas que podemos simplemente desde el punto de vista de awareness y desde el punto de vista de conocimiento y capacitación empezar a utilizar, o unas más sofisticadas como las soluciones que nos mencionaron de capacitación a la medida dependiendo del perfil de la organización. ¿Solamente alguna idea final que nos quieran compartir? Entendamos que mientras más personas tengan acceso a la información a la red de la empresa o a la conectividad con los servidores, se multiplican más las posibilidades de entrada a esa empresa.
Entonces, tomemos la responsabilidad de formar a estas personas, de informarlos. No podemos esperar que reaccionen de cual otra manera. Hay que asegurarnos que lo que queremos decir es lo que nuestros empleados entienden y darles herramientas para que, junto con al gerente de información, ellos hagan una fuerza que colabore y no una fuerza que antagonice. Y que antagonice por desconocimiento, no por decisión. Entonces, cuando nosotros nos garantizamos de que cuidamos a ese empleado, estamos fortaleciendo el ámbito de seguridad de nuestra empresa. Para mí, ese es el principal de todos. Y yo solo complementaría con, somos latinos, todos los que estamos en la llamada y nos encanta pagar poco por las cosas. Compren el traje a la medida de lo que necesitan, no por precio. Se nos pasa todos los días que alguien cambia una solución empresarial por una de casa porque está más barata en ese momento. Cada cosa está para lo que es. Entonces, acérquense con nosotros, con nuestros equipos de ventas, si es Kaspersky, si es alguien más, y plantéenle cuáles son sus necesidades para que les den la solución a la medida. Es más fácil, como lo dijo Dani en un principio, pagar un poco más la factura por lo bueno que luego tener un problema enorme, ¿no? Y déjenme darle crédito a mi cliente, a Juan Carlos Beltrán, que dice que la factura de seguridad se paga. Lo que hay que decidir a quién, si el bueno o el malo. Y digo, voy a repetir lo que dije cuando abrí, o sea, la ciberseguridad es un camino, no es un destino. Nunca estamos totalmente protegidos, nadie. Esto se está actualizando todos los días, se detectan cosas nuevas todos los días. La tecnología nos está acompañando todos los días para bien, pero también del otro lado tiene mayor riesgo. Entonces, no asumamos que porque ya hicimos algo estamos completamente protegidos. Pues fue realmente muy interesante y nos ha dado muchísimo gusto tenerlos de invitados, Daniela y Jaime. Aquí están los correos para la audiencia si tienen alguna consulta específica que necesiten realizar, o también está nuestro correo de info@esourcecapital.com para poder ponerlos en contacto con Daniela o con Jaime si es el caso, o si quieren conocer más sobre la seguridad de las soluciones cloud que nosotros representamos. De veras que fue un gran gusto tenerlos de invitados. Agradezco muchísimo a la audiencia que nos acompañó en el foro eSource Network del mes de agosto, y pues no queda más que quedarnos con estas recomendaciones que nos expusieron y ser más atentos y hacer acciones encaminadas a estar más seguros. Muchísimas gracias a todos. Solo digo, para los que se quieran empapar más, estar al día de lo que pasa, en la página latam.kaspersky.com/blog, todos los días sale información nueva de por qué no usar versiones modificadas de WhatsApp, por qué cambiar las contraseñas, por qué los gamers son un riesgo para los niños. Entonces, es información no de producto, de la situación, y creo que les puede ayudar mucho. Y gracias por la invitación, ha sido un gusto. Nada, al contrario. Informa, pero también resuelve. Informa, pero también resuelve cómo hacer para prevenir. Porque Exacto. Yo sí soy que la gente no pierda la tranquilidad, sino que en vez de preocuparse, se ocupe. Es un placer. ¿Podrían repetir la página? Gracias. La estoy poniendo en el blog. Lo estoy poniendo en el chat. Ya está en el chat. Sí. Excelente. latam.kaspersky.com/blog. Muy bien. latam.kaspersky.com/blog. Ajá. Un gusto, Jaime, Daniela. Muchas gracias a nuestra audiencia. Que tengan un excelente día. Abrazos. Gracias. Hasta luego. Gracias.